Bien, vamos a continuar. Vamos ahora al tema de las manifestaciones clínicas, ¿no? En lo que vienen a ser las manifestaciones clínicas de una hipercalemia, vamos a enfocarnos predominantemente en estos tejidos, en el tejido musculoesquelético y nervioso, en el tejido cardíaco y en lo que viene a ser el componente vascular, ¿no? En el tejido musculoesquelético y nervioso vamos a evidenciar lo siguiente, ¿no? Que el paciente en un inicio va a presentar espasmos, calambres, hiperreflexia, y posterior a eso el paciente estaría presentando hiporreflexia, debilidad muscular y la posterior parálisis muscular, donde lo que nos preocupa es la parálisis diafragmática, lo que nos estaría preocupando a nosotros. Es un dato interesante, es que primero el paciente presenta un estado de hiperexcitabilidad, ¿no? Por los espasmos, los calambres, la hiperreflexia, y después un estado de hipoexcitabilidad, expresado por la debilidad muscular, la parálisis muscular, la hiporreflexia, ¿no? Es un tema interesante, que lo vamos a conocer ahora. Vamos a conocer por qué en un inicio hay una hiperexcitabilidad, hiperexcitabilidad, y por qué posterior a esto hay un estado de hipoexcitabilidad. Vamos a evidenciar que en el corazón se van a presentar arritmias, las cuales pueden ser tanto taquiarritmias como bradiarritmias, ¿no? Las que nos preocupan, y es el motivo por el cual siempre buscamos proteger el corazón, es porque es porque se desarrollan estas taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias ventriculares, ¿no? La fibrilación ventricular, ¿no? Y también a medida que progrese la hipercalemia, el paciente va a comenzar a presentar probables bradiarritmias. Puede iniciar como una bradicardia, una prolongación de la conducción auriculoventricular, puede darse después como un bloqueo cardíaco, se puede manifestar también como bloqueos de rama e inclusive puede llevarnos hasta la asistolia, la hipercalemia, ¿no? Y en el componente vascular vamos a explicar por qué motivo se da la hipotensión. Si bien hay una mayor cantidad de manifestaciones clínicas en la hipercalemia, estas son las más importantes y son las que vamos a explicar el porqué de las cosas, ¿no? En este curso no es simplemente decir signos y síntomas, eso no es adecuado. En este curso se trata de explicar cómo la hipercalemia que nos compete ahora nos va a llevar a estas manifestaciones clínicas. Entonces vamos al tema de músculo esquelético y sistema nervioso. Para poder explicar el componente de la hiperexcitabilidad, vamos a revisar lo que viene a ser potencial de membrana en reposo, este RP, Resting Potential, y potencial umbral, este que dice TP, que es Threshold Potential, ¿no? Que es lo mismo que potencial umbral. Entonces, ¿qué notamos en lo que viene a ser un potencial normal? Vemos que hay una distancia considerable entre el RP y el TP, ¿no? Hay una cantidad de voltaje, ¿no? A la que para poder llegar entre el potencial de reposo y el potencial umbral. ¿Qué ocurre en una hipercalemia? En la hipercalemia, el potencial de membrana en reposo, note, se torna más positivo y se acerca al potencial umbral. El potencial de membrana en reposo se torna más positivo y se acerca al potencial umbral. Por eso, ¿por qué motivo se da esto, no? Por algo que ustedes ya revisaron en fisiología y se los voy a recordar, ¿no? Tenemos aquí a nuestra célula y recuerden que la célula su intracelular posee pues una gran cantidad, lo cual va a llevar una gran concentración de potasio. Por lo tanto, el potasio está constantemente buscando salir de la célula, ¿no? A través de los canales de fuga de potasio, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? ¿Y por qué se da esto? Se da esto pues porque hay una menor concentración de potasio afuera que adentro, y por eso el potasio sale de dentro hacia afuera. Pero si aumentan las concentraciones de potasio, esto no va a detener la salida de potasio, porque aún así sigue siendo mucho más adentro que afuera. Pero lo que sí va a generar es que la intensidad de la salida de potasio disminuye, ¿no? Disminuye lo que viene a ser la corriente de salida de potasio. Y esto va a llevar a que se quede una mayor cantidad de potasio dentro de la célula. ¿Y qué va a generar esto? Va a hacer que se torne más positiva. Y si se torna más positiva en reposo, pues se da esta manifestación que estamos viendo, la cual nos dice que sí, efectivamente, el potencial en reposo se ha tornado más positivo. Y se torna más positivo, se acerca más el potencial umbral. Esto quiere decir que estímulos exógenos que favorezcan el aumento de cargas positivas dentro de la célula, con mayor facilidad me lleven al potencial umbral y luego me despierten un potencial de acción, ¿no? Eso es importante recordar porque estímulos que ingresan cargas positivas que normalmente no me llevaban al potencial umbral,
ahora sí lo van a poder realizar, ¿no? Esto es algo que preocupa, porque esto es lo que estoy explicando por qué motivo podrían desarrollarse estas taquiarritmias, ¿no? Ventriculares y fibrilación ventricular en los pacientes que tienen hipercalemia, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales vamos a ver más adelante que para el manejo de la hipercalemia está, sí, efectivamente disminuir las concentraciones séricas de potasio, pero también proteger al corazón para evitar que se desarrollen estos potenciales de acción anómalos que me puedan llevar a taquiarritmias mortales, ¿no? Dentro de estos, ¿qué cosa voy a utilizar? El gluconato de calcio. No se olviden, por favor, es una pregunta de NAM, es una pregunta de exámenes internacionales, ¿no? Siempre deben recordar esto, ¿no? Proteger al corazón en una hipercalemia con sales de calcio, ¿no? La que más se emplea es el gluconato de calcio. Bueno, pero eso es en general, pues, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Esto mismo que hemos comentado se va a estar manifestando también en el músculo esquelético. Y podemos nosotros visualizar lo siguiente, ¿no? Que tenemos aquí a nuestra célula, que puede ser una fibra de músculo esquelético o puede ser una neurona. Tiene estos canales de potasio que les llaman canales de fuga o poros de potasio, canales de fuga de potasio, que en reposo están aperturados, no tienen compuertas y está constantemente saliendo el potasio por diferencia de concentración. Hay más adentro que afuera. Ahora, cuando aumentan las concentraciones extracelulares de potasio, la conductancia, la corriente de potasio disminuye. Y si disminuye, se va a despolarizar lo que viene a ser el músculo o la neurona. Esto va a llevar a que se aperturen canales dependientes de voltaje, porque se está despolarizando. Dentro de esto es un canal dependiente de voltaje de calcio. Y el calcio al ingresar a estas células, ¿qué cosa va a generar? La activación de estas. En el músculo esquelético, a través de la unión a la troponina C, favorece la contracción muscular y en lo que viene a ser las neuronas, a través de su unión con las proteínas SNER, favorece la degranulación de los neurotransmisores, la fusión de vesículas con la superficie membrana y la liberación de los neurotransmisores. Importante recordar esto. Bueno, vamos ahora a recordar, pues, ¿no? Músculo esquelético, ¿no? Tejido nervioso, ¿no? Las neuronas, y de un inicio, por eso, por esta elevación de lo que viene a ser el potencial de menor reposo que se torna más positivo, estos tejidos van a estar hiperexcitables. Es por eso que este paciente pues, puede presentar espasmos musculares, puede presentar tetania y por los dos ahora la neurona y lo que viene a ser el componente muscular, la hiperreflexia. Pero a medida que se prolonga en el tiempo la hipercalemia, vamos a ver que en los libros te dicen que estos tejidos se van a tornar hipoexcitables. En los libros de semio muchas veces vas a ver que te dicen, ¿no? Hay hiperreflexia, pero también puede haber hiporreflexia, ¿no? O hay espasmos musculares, pero también se puede dar parálisis muscular. Y uno dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro, ¿no? Y ahora viene la explicación. A medida que se prolonga en el tiempo, sí, el interior se está tornando más positivo, pero hemos olvidado un factor importante. Y este factor, importante recordar, cuando mantengo una célula con una mayor carga positiva en reposo, viene a ser la siguiente, ¿no? Este gráfico importante que todos ustedes deben de recordar, en el cual tenemos el vector de las abscisas, donde está el potencial de membrana en reposo, que va desde -100 hasta -20, o sea, a medida que nos alejamos del punto central, se va tornando más positivo el potencial de membrana en reposo, y el eje de las ordenadas, donde vemos que va desde 0 a 100%, que representa el porcentaje de canales dependientes de voltaje de sodio en estado de reposo. ¿Qué es lo que podemos evidenciar de esta situación? Que cuanto más positiva se torne la membrana celular, la cantidad de canales dependientes de voltaje en reposo va a comenzar a disminuir, ¿no? Comienza a disminuir, ¿no? Si estamos aquí en 100% de los que están en reposo, estamos en un potencial de reposo de -100 milivoltios. Pero si ahora nos vamos a 60, nótese cómo en un 60% ahora sí se va a dar por un potencial de membrana en reposo que estaría en -70, por ejemplo. Entonces, a medida que se positivice más el potencial en reposo, puede tener una mayor cantidad de canales que ya no estén en reposo, o sea, que están listos para aperturarse, sino que van a estar inactivos. Y al estar inactivos no se van a poder aperturar. Es por eso que a medida que se prolonga la hipercalemia, ya deja de ser hiperexcitable. Sí, bacán, en un principio están que se aperturan los canales, pero sigue pasando el tiempo, se positiviza
la membrana, sigue pasando el tiempo y ahora esos canales que están en reposo se comienzan a tornar inactivos y de esa forma mis tejidos se tornan hipoexcitables, ya no pueden despertar un potencial de acción o les va a costar muchísimo despertar un potencial de acción. Esto explica por qué motivo hiperexcitable en un inicio y por qué después de esto hipoexcitable. Vamos ahora a revisar el reflejo miotático. El reflejo miotático es un reflejo el cual va a requerir a dos células, ¿no? A las dos células que hemos mencionado previamente, a las fibras musculares esqueléticas y a nuestras neuronas. Esto nos va a poder también ayudar a recordar un poco de anatomía. Tenemos nosotros al famoso reflejo rotuliano, el cual es también un tipo de reflejo miotático. Tenemos aquí a nuestro tendoncito rotuliano que está comunicado entre lo que viene a ser el vértice de la rótula con lo que vendría a ser la tuberosidad anterior de la tibia. En este tendoncito, el evaluador, el médico, para poder evaluar los reflejos, percute con un martillo y al percutir con un martillo estamos comprimiendo el tendón rotuliano, pero a su vez también estamos estirando a qué músculo, a este que está en la cara anterior del muslo, que viene a ser el cuádriceps. Se estira el cuádriceps y las fibras intrafusales, ¿no? Las que están aquí, van a estirarse. Al estirarse van a enviar una señal aferente. Esta señal aferente va a viajar a través de esta primera neurona sensitiva, cuyo cuerpo está a nivel de lo que viene a ser el ganglio de la raíz dorsal, y va a enviar esta misma neurona sensitiva una eferencia, ¿no? Hacia un potencial excitatorio posináptico, hacia unas motoneuronas alfa, hacia las motoneuronas alfa que son responsables de realizar la contracción de este músculo que es estirado, que es el cuádriceps. Estas motoneuronas alfa, como ya sabemos nosotros, van a, pues, pasar, ahí van a terminar sus fibras en lo que viene a ser el nervio femoral, que es el que inerva al músculo cuádriceps, ¿no? Entonces, se da la contracción. Pero para aquí, esta contracción va a llevar luego a la extensión de la articulación de la rodilla, ¿no? Ya se da la extensión de la articulación de la rodilla. Pero para que se pueda dar la extensión, los músculos antagonistas de la extensión tienen que relajarse, ¿no? Ya lo hemos visto en anato y también lo deben haber visto ustedes en fisio. Y para esto hay esta neurona, ¿no? Esta neurona sensitiva, a través de una interneurona inhibitoria, inhibe motoneuronas alfa, que son las responsables de inervar de manera motora a los músculos antagonistas del cuádriceps, que son los músculos isquiotibiales, ¿no? Los que están en la cara posterior del muslo, ¿no? Y estos músculos isquiotibiales, ¿no? Por aquí estaría el semimembranoso, ¿no? Estos músculos isquiotibiales van a relajarse entonces, porque se le está enviando a las motoneuronas un estímulo inhibitorio postsináptico, ¿no? Un PIPS, un potencial inhibitorio postsináptico, se hiperpolarizan y esto hace que este músculo disminuya su tono y favorezca pues la extensión, ¿no? De esta forma es que se da nuestro reflejo miotático. Muy bien, y este reflejo miotático, pues para poder darse requiere, uno, la excitabilidad adecuada de la fibra muscular y también una despolarización adecuada de estas neuronas. Entonces, en un inicio, por la hipercalemia, vamos a aproximar el potencial de reposo de estas dos células a lo que viene a ser el potencial umbral. Por lo tanto, tendremos hiperreflexia, ¿no? Se va a dar con mucha mayor velocidad y con mucho mayor vigor este reflejo, ¿no? La contracción del cuádriceps. Pero a medida que se prolonga en el tiempo, se inactivan los canales dependientes de sodio. Y al inactivarse los canales dependientes de voltaje de sodio, vamos a tener un estado de hiporreflexia, ¿no? Van a estar disminuidos los reflejos o pueden también estar abolidos, ¿no? Entonces, en un inicio y a medida que se prolonga la hipercalemia. Seguimos. Entonces, en el músculo esquelético, como estamos diciendo que producto de la hipercalemia tenemos una mayor facilidad de despolarización, va a haber una mayor cantidad de calcio. Esta mayor cantidad de calcio pues puede llevar al tema de los calambres, ¿no? Contracciones musculares mantenidas en ciertos músculos, ¿no? Y esto de aquí, ¿por qué se da? En un inicio, pues por la elevación del potencial en reposo que se aproxima al potencial umbral y con mayor facilidad se libera un potencial de acción. Pero a medida que esto se prolonga, va a comenzar a manifestarse la parálisis muscular, ¿no? Antes de esto, la debilidad muscular. El paciente va a sentir debilidad muscular y luego la parálisis muscular. Y dentro de la parálisis muscular, recordemos que es una parálisis flácida, ¿no? Es una parálisis flácida. Y esta parálisis flácida em, es importante también a recordar porque va a ser una de las causas de muerte de la hipercalemia, ¿no? Esta parálisis flácida, porque puede llevar a una depresión de la actividad del músculo diafragma y nos lleva a distrés respiratorio y depresión respiratoria y posterior a esto, si no lo tratamos de manera adecuada, la
muerte. ¿Y esto aquí por qué se da? Porque vamos a tener una mayor cantidad de canales de sodio en un estado inactivo, ¿no? En un estado inactivo. ¿Ya? Aquí no se olviden que habíamos visto nosotros una, un medicamento que podía despertar, ¿recuerdan? Una hipertermia maligna, que vendría a ser la succinilcolina, ¿no? Habíamos visto que la succinilcolina iba a dejar en un estado aperturado primero los receptores nicotínicos que están en la placa motora. Esto iba a positivizar la célula a nivel del intracelular. Por un tiempo estos pacientes iban a presentar espasmos musculares, ¿no? Porque está aperturado lo que viene a ser, porque se apertura con mayor facilidad los canales de sodio dependientes de voltaje, pero a medida que va pasando luego el tiempo, estos músculos se comienzan a relajar porque los canales de sodio dependientes de voltaje se han tornado ahora inactivos, ¿no? Y habíamos visto nosotros cómo actuaba la succinilcolina, y esto lo habíamos mencionado porque iba de la mano con el cuadro que presentaba el paciente de una hipertermia maligna, ¿no? Una hipertermia maligna, ¿no? La succinilcolina es un factor junto con lo que vienen a ser los anestésicos inhalados, como lo habíamos mencionado el enotano y los fluораnos, para el desarrollo de hipertermia maligna en un paciente que tenga una susceptibilidad genética de los canales de rayanoide. Entonces, importante que conecten estos datos que hemos visto nosotros de los canales de sodio inactivos, ¿no? Con lo que viene a ser la parálisis, ¿no? La parálisis muscular en este caso, ¿no? Seguimos, ahora vamos a hipercalemia y potencial de membrana en el corazón. Entonces, estas imágenes que están aquí apareciendo a continuación es para que usted pueda evidenciar el potencial de acción de una célula de conducción especializada. Puede ser para el nodo sinusal o puede ser para el nodo auriculoventricular. Y este otro potencial de acción, no el que está con las líneas cortadas, sino que está con las líneas continuas, es el potencial de acción normal para una fibra contráctil, ¿no? Que puede ser tanto de la aurícula como del ventrículo. Primer dato a considerar entre los dos. Nótese que el primero, el de las células de conducción especializadas, tienen un potencial umbral más positivo que el contráctil, ¿no? Este es menos 60 y este es menos 90. ¿Por qué motivo se da esto? Un segundo. Bueno, disculpe, ¿no? ¿Por qué motivo se da esto? Porque las células de conducción especializadas presentan una menor cantidad de canales de fuga de potasio, a diferencia de estas células de contracción que presentan una mayor cantidad de canales de fugas de potasio, lo cual lleva a que su potencial de reposo sea más negativo en comparación al de las especializadas de conducción. ¿Qué otro dato puedo también notar con relación a la fase 4? Entonces, como la fase 4 en las células contráctiles es horizontal, ¿no? No tiene una curva de inflexión, a diferencia de la fase 4 de las células del nodo sinusal y nodo auriculoventricular, que sí presenta una curva que termina llevándoles hasta lo que viene a ser el potencial umbral para despertar un potencial de acción. ¿Esto por qué es importante recordar? Porque esta característica que tiene en la fase 4 de poder ascender un potencial de umbral sin lo que viene a ser un estímulo externo, viene a ser el automatismo, ¿no? Viene a brindar al corazón la característica del automatismo, que es la capacidad que tienen estas células de generar su propio potencial de acción sin la necesidad de un estímulo externo. Ahora, es por eso que estas células que pueden generar su potencial de acción sin necesidad de un estímulo externo se desconocen como las células marcapasos, ¿no? Habíamos mencionado nosotros que el marcapaso, em, digamos, normal, ¿no? Por eso se le llama ritmo sinusal. El marcapaso normal que tenemos en el corazón está a nivel del nodo sinusal, ¿no? Pero aparte de eso podríamos tener otros marcapasos que pueden tomar, por así decirlo, las riendas cuando el nodo sinusal deja de funcionar. Podemos también tener el nodo auriculoventricular, a las de His, ¿no? Lo que vienen a ser las ramas de las de His y por último a las fibras de Purkinje, ¿no? Estas que hemos comentado previamente presentan una fase 4 inestable, ¿no? Que les puede llevar al potencial umbral. Pero no se olviden que el nodo sinusal es el que tiene la fase 4, digamos, más empinada, por lo tanto es la que marca lo que viene a ser la frecuencia, ¿no? Cardíaca en un paciente normal, en un paciente sano, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que media esta fase 4 inestable? Esta fase 4 inestable está mediada gracias al ingreso de sodio que vamos a ver nosotros a través de una corriente que se llama la corriente Fani, ¿no? O también lo llaman la corriente I sub H, ¿no? Es I sub F o también I sub H, ¿no? Le llaman la corriente hiperpolarizante, ¿no? Ya vamos a ver por qué. No es porque hiperpolarice, sino es que va a ingresar el sodio a un estado de menor
en un estado de electronegatividad, ¿no? A través de esta corriente Fan. Bueno, esa es una diferencia. Entonces, la carga potencial en reposo y la fase 4 inestable en comparación con la fase 4 estable horizontal de la fibra contráctil. ¿Qué otra diferencia más podemos identificar acá? La fase cero. La fase cero, nótese, es un tanto más inclinada, es un tanto más lenta que la fase cero de una fibra contráctil. Y otro dato importante, la fase cero va a estar mediada por la apertura de canales dependientes de voltaje de calcio para las que son especializadas en conducción. Y para las contráctiles es canales dependientes de voltaje de sodio, ¿no? Las especializadas en conducción carecen de una fase 1 y una fase 2, ¿no? Poseen únicamente una fase 3 que está mediado por la apertura de los canales dependientes de voltaje de potasio. Nótese aquí lo siguiente, que tanto los canales dependientes de voltaje de sodio y de calcio se aperturan antes que los canales dependientes de voltaje de potasio. Son más rápidos que los de potasio. ¿Quiénes son los que se aperturan entonces más lento? Los de potasio, ¿no? ¿Cuál es el estímulo para aperturar canales de sodio, canales de calcio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de voltaje? La positivización del intracelular, solo que el de sodio se apertura más rápido que el de calcio y el de calcio se apertura más rápido que el de potasio. Este potasio se apertura, esos canales dependientes de voltaje de potasio se aperturan y va a llevar a la salida de cargas positivas, llevando a un estado hiperpolarizante, ¿no? O repolarizando lo que viene a ser mi célula, ¿no? Repolariza mi célula y me lleva luego a un potencial de reposo. ¿Ya? Esto es en general, con relación a estas células de conducción. Pero tenemos también aquí estas otras células, ya habíamos mencionado la fase cero por el ingreso de sodio, se llega al pico overshoot de lo que viene a ser la fase cero y se cierran lo que viene a ser los canales de sodio, ¿no? Se cierran los canales de sodio. Ahora, no es simplemente decir se cierran, ¿no? Sino que tenemos que decir que de un estado abierto pasa a un estado inactivo, ¿no? Y es por eso cuando tenemos em, un estado durante el potencial de acción en el cual no puedo generar otro segundo potencial de acción, viene a ser conocido como el periodo refractario, porque tengo aquí ahora los canales de sodio que están ahora en un estado inactivo, no están en un estado de reposo, están inactivos, ningún estímulo los puede aperturar, ¿no? Entonces se inactivan los canales de sodio aquí cuando llegamos a este pico overshoot y comienzan a aperturarse los canales de potasio, por lo tanto se comienza a dar una disminución, una salida de cargas positivas, lo cual comienza a negativizar el intracelular. Pero ¿qué va a ocurrir? En este momento se van a comenzar a aperturar los canales de calcio en mayor intensidad. Y esta apertura de canales de calcio comienza a favorecer el ingreso de cargas positivas, lo cual termina generando un equilibrio entre lo que es entre la salida de cargas positivas de potasio y el ingreso de cargas positivas de calcio, y forma un estado de fase 2 que llamamos la meseta. Se cierran los canales de calcio dependientes de voltaje y ahora sí le damos rienda suelta al potasio, sigue saliendo potasio y se da la fase 3 de repolarización, ¿no? Y otra vez llegamos después a la fase 4. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente, ¿no? Un ratito, disculpen, ya está. Va a ocurrir lo siguiente. Entramos en un estado de hipercalemia y como estamos en hipercalemia, el potencial en reposo se torna más positivo, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Se torna más positivo. Pero no solo ha pasado eso. ¿No está la fotito? No, no está la fotito. Sino que aparte de haberse tornado más positivo el potencial de manera en reposo, nótese que la fase cero de esta fibra contráctil está inclinada, ¿no? O sea, le va a tomar más tiempo hacer la fase cero. ¿Por qué motivo, profesor? Porque no solo ahora está positivizado el intracelular, sino que ahora tengo una cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en reposo o inactivo, una mayor cantidad inactivas. Por lo tanto, le va a costar más desarrollar una fase cero, ¿no? Le va a costar más desarrollar una fase cero. Profesor, y yo puedo ver aquí que hay un acortamiento de la fase 2 y de la fase 3. ¿Por qué motivo se da esto? La hipercalemia, aunque no lo crean de manera paradójica, va a favorecer la apertura de los canales de potasio pendientes de voltaje. Por lo tanto, la salida de potasio va a ser mucho más rápida y mucho más vigorosa, ¿no?
No se olviden, por favor, de ese dato. Habíamos visto previamente en lo que viene a ser el tema de EKG en la sesión de la clase que tuvimos, que es el complejo QRS está determinado por la despolarización de los ventrículos. Nótese cómo está la fase cero que representa la despolarización, ¿no? Está prolongada. Por lo tanto, el QRS, ¿cómo va a estar? ¿Angosto o ancho? Angosto, disculpen, ancho, por eso espero un QRS ancho, porque se está prolongando el tiempo de la fase cero, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa más puedo identificar aquí? Puedo identificar que al haber una mayor salida de lo que viene a ser el potasio favorecido por la apertura alostérica de la hipercalemia, va a salir más potasio con mayor avidez, ¿no? En un menor tiempo voy a tener, mi vector de repolarización va a ser más fuerte. Por lo tanto, ¿cómo va a estar mi onda T, que representa la onda de repolarización? Va a estar más elevado, ¿no? Va a estar más elevado, va a estar más picudo, ¿no? Y como estoy acortando la fase 2 porque le estoy negativizando, esto me va a llevar a una depresión de segmento ST, ¿no? Esas son cosas que tenemos nosotros que recordar, ¿no? Que tenemos que recordar. Otro dato también a tener en consideración es que si bien se está prolongando la despolarización, es importante también recordar que la fuerza de la despolarización también va a estar disminuida, la amplitud de la despolarización también va a estar baja. Y esto va a llevarnos a que el QRS, específicamente la onda R, esté disminuida, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes una serie de cosas importantes a recordar, como la fase cero me lleva a un ensanchamiento del QRS, como la disminución de la amplitud de esta fase cero me lleva también a una onda R deprimida, y como la mayor velocidad y fuerza, la mayor velocidad de repolarización en la fase 3 me lleva a una onda T prominente y picuda, ¿no? Seguimos, ¿no? Aquí tenemos nosotros lo que viene a ser el sistema de conducción. Ya lo hemos estado viendo previamente, ¿no? Nodo sinusal, los tractos internodales que se van a dar a través de la aurícula derecha. Por aquí una rama del tracto auricular anterior que despolariza a la aurícula izquierda. Vemos cómo confluyen en el nodo auriculoventricular, el cual, por la misma célula, ¿no? Va a presentar un enlentecimiento de la conducción, ¿no? De la conducción eléctrica, y esto de aquí luego se continúa con el haz de His, posterior a esto con lo que viene a ser las ramas, ¿no? La rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. Recuérdese que la rama izquierda del haz de His se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Y a nivel terminal de estas ramas, un segundo. Ya, disculpen, ¿no? Entonces habíamos comentado que esta, ya, habíamos comentado nosotros que la rama izquierda tenía dos fascículos, una anterior y una posterior, y que la rama derecha no carecía de fascículos, y que en ubicación terminal, lo que establecía la conexión entre el sistema de conducción con las fibras contráctiles, iban a estar unas fibras que se conocen como las fibras de Purkinje, ¿no? Ahora, ¿qué dato es importante tener en consideración acá?
Note por favor cómo el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular pues poseen las mismas características que les he comentado previamente, ¿no? Tienen una fase 0 y una fase 3. Vean cómo el nodo AB también tiene una fase 0 y una fase 3. A diferencia del atrio, ¿no? Que tiene una forma, obviamente, de fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Una fase 2 un tanto más corta, ¿no? Pero aún así tiene una fase 0, 1, 2, 3, ¿no? Y la 4, que es la de reposo, ¿no? Y aquí viene el tema interesante. Nótese que la fibra de Purkinje, si bien es una célula especializada de conducción, tiene, mire, todavía posee, ¿no? De manera discreta, pero quiero que lo vea que todavía lo posee, una fase 4 inestable, ¿no? Una fase 4 inestable, que le puede llevar tranquilamente a lo que viene a ser el desarrollo de un potencial de acción. Pero obviamente, como esta fase está mucho más horizontalizada en comparación al nodo sinusal, las frecuencias cardíacas que te arrojaría si es que este fuese responsable en generar el marcapaso, ¿no? Accesorio, serían bajísimas, ¿no? Ya, muy bien. Y también vea cómo tiene una fase 0, una fase 1, una fase 2 y una fase 3, ¿no? Para que lo pueda ver que es similar a la de los ventrículos y a la de los atrios, ¿no? Que tienen todas estas fases, ¿no? Es un dato interesante. Bueno, entonces tenemos nosotros aquí que recordar lo siguiente, que en el tema de la conducción va a haber un enlentecimiento. Primero, va a haber un enlentecimiento a nivel de la conducción hacia las aurículas, ¿no? Se va a enlentecer la conducción hacia las aurículas. La hipercalemia genera un enlentecimiento de la conducción del estímulo despolarizante de las aurículas. Por lo tanto, mi onda P, que ya vimos en la clase previa, representa la despolarización auricular, va a estar ensanchada, va a estar aumentada de longitud, ¿no? Recuerden que el eje horizontal del EKG representa el tiempo y el eje vertical del EKG representa lo que viene a ser el voltaje, ¿no? Entonces va a estar enlentecida la conducción, por lo tanto la despolarización va a tomar más tiempo. Y la cantidad de cargas que ingresen a estas células va a estar disminuida, por lo tanto la amplitud de la onda va a estar también aplanada. Entonces una onda P, que representa la despolarización de las aurículas, prolongada, toma más tiempo, y aparte de eso, aplanada, ¿no? Porque la amplitud que se representa por la despolarización de estas está disminuida, ¿no? Y otro dato importante, que la conducción desde la despolarización del sinusal hasta la despolarización de los ventrículos, ¿no? Desde las fibras contráctiles de los ventrículos que inicia pues con el componente QRS, este tiempo de conducción va a estar también enlentecido, se va a prolongar, va a demorar la nodo sinusal despolarizarse, le va a demorar a estas células conducir este potencial de acción. Y al demorarse, ¿qué es lo que va a pasar? El intervalo PR se va a prolongar, ¿no? Y esta prolongación del intervalo PR puede llevarme pues a bloqueos cardíacos, ¿no? En el cual una característica clásica que deben de recordar viene a ser un intervalo PR superior a 200 milisegundos, ¿no? Se va a prolongar, ¿no? Lo que ya comentamos también previamente, la fase 0 va a tomarle más tiempo a lo que viene a ser a las fibras contráctiles de los ventrículos. Por lo tanto, el complejo QRS se va a ensanchar, ¿no? Se va a ensanchar más de 120 milisegundos, ¿no? Y otro dato, la repolarización, eso sí, la repolarización ventricular, ¿no? Que se manifiesta por la onda T, va a ser mucho más rápida y esto se va mucho más rápida. Voy a tener una mayor salida de potasio en un menor tiempo. Y esto va a hacer que esta onda T de repolarización sea más amplia y una mayor amplitud y sea picuda, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos ir explicando estas características que vamos a ver en el EKG, ¿no? Pero hay que dar una explicación fisiopatológica porque de esto consta el curso. Muy bien. Nos vamos ahora al tema de hipercalemia y potencial de membrana de reposo en el nodo sinusal. Entonces, yo creo que hasta este momento me doy un pequeño break aquí para luego poder ahorita comer y continuar luego con el efecto que tiene la hipercalemia sobre sobre cada grupo celular importante, ¿no? Nodo sinusal, atrios, ¿no? Fibras contráctiles del atrio, nodo aurículo ventricular, ¿no? Ramas, haz de His y ventrículos, ¿no? Para conocer qué cosa es lo que ocurre en cada una de esas estaciones mediado por la hipercalemia.